Vivir lo tuyo y atesorarlo en el corazón, Señor. Dios, perdónanos cuando nuestra mente o corazón se han desviado detrás de lo que no es tuyo, Señor, y ayúdanos a centrar nuestros ojos, nuestra mente y corazón en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, buenas noches a todos. Dios les bendiga y seamos bienvenidos. Eh, en la sesión de hoy vamos a estar, digamos que, viendo algunos aspectos prácticos alrededor de el evangelismo y el discipulado. Entonces, en cuanto al evangelismo, que va a ser como el tema de hoy, eh, surge ahí la pregunta, ¿no? Ya hemos visto que es evangelizar, que es comunicar el evangelio, pero ¿qué es el evangelio? ¿O ¿Qué compone el evangelio? Y hablamos que era muy importante a la hora, digamos, de hablar de evangelismo, nosotros saber y conocer el evangelio, porque es imposible comunicar el evangelio si no lo entendemos, si no lo hemos asimilado. Muchas veces puede cometerse el error o eh, a muchos puede pasarles lo siguiente y es que han recibido el evangelio en su corazón. Hay muchos cristianos que son salvos, pero digamos que todavía no hay una comprensión intelectual acerca de lo que es el evangelio. Y se hace necesario que haya esa comprensión para que nos arraiguemos en el fundamento del Evangelio, pero que también para que podamos compartirlo de una forma efectiva, de una forma eficaz. Si no entendemos el Evangelio, ¿no? Corremos el riesgo de creer que evangelismo, pues, no tiene que ver con el Evangelio. Entonces, hay muchos que creen que evangelizar es eh, que la gente venga a la iglesia o que las personas, o decirle a las personas que van a ir al infierno si no empiezan a ir a la iglesia y buscar de Dios. Pero el evangelismo es algo mucho más, va mucho más allá y es importante que conozcamos el evangelio. Entonces, vamos a iniciar al ver este material entendiendo unos elementos claves. Tal vez muchos ya los conocemos, pero la idea es que podamos tenerlos como herramientas, digamos, prácticas, pero también, digamos, herramientas que tengamos ahí presentes en nuestra mente, en nuestro corazón, a la hora de comunicar el Evangelio. ¿Y por qué quise iniciar digamos, las verdades? Porque las estrategias, como decíamos, pueden variar, pero el mensaje debe mantenerse. Cualquier estrategia que utilicemos, ya sea que empecemos a reunirnos con alguien que quiere saber, que es como un Felipe que quiere saber de Jesús, debemos comunicar estas verdades. O tal vez si es un momento en el que tenemos la oportunidad de hablar con alguien en la calle, en una cafetería, eh, pues también podemos remitirnos y hemos de remitirnos a estas verdades. ¿Sí? El Evangelio sigue siendo el mismo. Entonces, voy a compartirles la pantalla y ahí no está. Un momento. Esperen, ya, listo. Entonces, eh, ya están viendo ahí mi pantalla. Es un pizarrón que vamos a usar hoy. Eh,
Y hoy vamos a empezar con varios. Y el primer gran punto alrededor del Evangelio que debemos tener claro es el gran problema. Eso que hemos llamado el gran problema. Entonces, en días anteriores hay una frase que estuvimos, digamos, recordando y fue, para entender que el Evangelio son buenas noticias, yo necesito comprender primero las malas noticias. Entonces yo quiero aquí invitarlos a participar y preguntarles cuál es el gran problema del hombre. El pecado. Muy bien, es exactamente. Entonces, el gran problema es el pecado. El pecado está arraigado en el corazón humano, ¿sí? El pecado está arraigado en el corazón humano. Eh, Ocupa un lugar central como la condición que hace necesaria esa salvación. El pecado define la humanidad. Eh, es el principal problema porque, como dijo Jesús en Mateo capítulo 15, nace del corazón. Del corazón nacen las malas intenciones, las malas disposiciones del corazón. Nuestro corazón, el corazón del hombre por naturaleza, tiende al pecado. Entonces, miremos el fundamento bíblico que, que tiene este gran problema. Entonces, por ejemplo, Romanos 3:23, si tenemos ahí, vamos a anotarlo y vamos a leerlo. Lo voy a poner. Entonces, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, entendemos que el pecado pues, es la maldad que se comete contra Dios, la ruptura de los mandatos y los designios de Dios. Y en ese paquete entramos todos. Y todos los problemas de la humanidad surgen de esa naturaleza humana del pecado. Es una, el mal que nos contamina a todos, sin excepción. No hay mejores ni peores. Todos hemos pecado. Y como todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que fue Adán, desde el del pecado original, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, otra vez que dice, por cuanto todos pecaron. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, lo primero alrededor del Evangelio, en este gran problema, es el pecado. El pecado que está arraigado en el corazón de todo ser humano. Ahora, ¿a qué nos lleva esto? Porque, ¿cuál es el problema de este problema, del pecado? Pues justamente lo que dice Romanos 3:23, y es que nos destituye, es decir, nos aleja de la gloria de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque el pecado atenta contra la naturaleza santa de Dios. Dios es santo y Dios es justo, ¿sí? Eso en términos de la verdad. Ahora, ¿cómo podemos ir aterrizando esto? Y vamos entendiendo de pronto algunas cosas prácticas. Eh, por ejemplo, el ministerio Living Waters del evangelista Ray Comfort
acentúo mucho y es uno de los que más acentúa esta estrategia, ¿sí? Y es cuando se conversa con las personas con cosas como la siguiente. Por ejemplo, ¿cuántos de los que están aquí o la persona alguna vez has dicho una mentira? Entonces, si la persona es sincera, dice, sí, claro, yo he mentido. Listo. ¿Alguna vez eh, uno de los mandamientos, por ejemplo, dice, eh, no cometerás adulterio? Ahora bien, Jesús dijo que el adulterio no es solo eh, acostarse con alguien, sino que el adulterio comienza en el corazón. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón ya adulteró. Entonces, ¿alguna vez has codiciado sexualmente a otra persona? Una mujer o un hombre. Si la persona es sincera, normalmente dice, sí, claro, con mis ojos. ¿Alguna vez has robado algo, así sea pequeño? Dice, sí, sí. Ah, ¿alguna vez has insultado a alguien por ira? Entonces la persona dice, sí. Bueno, la Biblia dice que Dios cuenta el pecado del odio como si fuera homicidio. Entonces, bajo los mandatos de Dios, ya has quedado como un mentiroso, un adúltero, un homicida, un codicioso. Ya has caído en el hecho de ser un pecador. Ahora, ese pecado tiene una consecuencia y es el castigo de Dios. Y algo que siempre yo digo es, ¿por qué Dios, cuando les comparto, cuando estoy en el discipulado, es, ¿por qué Dios no simplemente puede decir, ay, no, pues no pasa nada, no pasa nada, yo los amo a todos, porque es la imagen que muchos tienen, ¿cierto? Dice, yo los amo a todos y que todos entren en el cielo y los perdono a todos. No, Dios no puede hacer eso porque atentaría en contra de su naturaleza. ¿Que cuál es su naturaleza? Es santa y es justa. Entonces, ¿cómo podemos incluso explicar esto? Entonces, imagínate que alguien, un delincuente, entra a tu casa, ¿sí? O comete algún daño contra tu mamá o contra uno de tus hijos. Entonces, esa persona viola a un familiar y luego lo asesina. La policía lo captura y son llevados delante de un juez, ¿no? Y entonces está ese delincuente ahí y está delante del juez, ¿cierto? Te dice, no, pues sí, señoría, yo la verdad sí cometí este delito, asesiné, hice esto, pero yo he sido buena persona. Yo también, antes de hacer todo esto, también le he dado mercado a los pobres. Yo he intentado ser una buena persona y voy a intentar ser mejor. Entonces, ¿qué tal el juez dijera, no, sabe que sí, mire que usted ha hecho buenas cosas, dejémoslo libre? Pregunto, ¿sería un juez justo o sería un juez injusto? Todos, incluso aunque tenemos nuestra naturaleza caída, entendemos que sería un juez injusto porque no le dio una condena a alguien que es culpable. Entonces, si nosotros, siendo malos, tenemos una idea de la justicia, de que aquel que hace el mal debe recibir el castigo, ¿cuánto más Dios, que es el absoluto moral y el máximo de la santidad? Por eso el pecado es tan grave. Por eso el pecado merece un castigo, porque se atenta contra la santidad, la, el absoluto de la santidad y la gloria de Dios. Entonces Dios no puede simplemente decir, ah, sí, no pasa nada, porque Él es juez y es un juez justo, el más justo de todos, no puede ser corrompido. Entonces, estamos ahí en un gran problema. Ahora, aquí hay algo muy importante y es que cuando hablamos del pecado y del gran problema, no debemos pararnos en una posición de superioridad, que es el error que muchos cometen. ¿Cómo así pararnos en una posición de superioridad? Hablar, ¿sí? Como si estuviésemos en un rango más alto que aquellos que están lejos de Dios. No, alguien dijo una vez que lo que somos es mendigos
que hemos encontrado el pan y que estamos diciéndoles a otros mendigos dónde pueden encontrar el pan. Cuando hablamos del pecado, debemos transmitir la idea y el hecho de que somos pecadores, o sea, de que el hombre es pecador y de que todos hemos pecado. Y yo estoy en ese grupo. No es que yo sea mejor por ir a la iglesia. No es que yo sea mejor por tener ahorita, en este momento, unos estándares morales diferentes. No, 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 no soy mejor. Soy un pecador, pero un pecador que ha sido rescatado, un pecador que ha sido salvado por gracia. Porque el error que durante muchos años cometió el cristianismo al transmitir el evangelio es pararse en esa plataforma de superioridad. Y entonces decirle a la gente, si ve esa vida, mire esa vida que lleva. Y bueno, una cantidad de formas en lo que les transmite, muchas veces lo que transmitimos es, mira cómo yo soy mejor. Y eso no es el corazón del evangelio. El corazón del evangelio es decir, mira, yo entendí que soy un pecador y quiero que tú entiendas que también eres un pecador y que como somos pecadores y hemos pecado contra Dios, merecemos el castigo, la condenación y estar lejos de Dios. Ese es el gran problema. Ahora, ese es el corazón. Ahora bien, hay muchas formas en las que podemos ir al corazón de ese gran problema. Entonces, ¿cómo podríamos ir al corazón de ese gran problema? Entonces, voy a mencionar algunas cosas, pero eh, estaría abierto que participemos. Entonces, por ejemplo, podemos llegar al corazón de ese gran problema por la curiosidad o temor de las personas en cuanto a la muerte. Entonces, en este ítem, en este punto, en esta estrategia por la cual podemos ir a ese corazón, surgen las preguntas, ¿no? Hay una forma de evangelismo que es, bueno, si tú murieras hoy, ¿qué crees que pasa después? Entonces, hay muchas respuestas, ¿cierto? Hay gente que dice, no, pues yo, la verdad, no sé. No, pues yo creo que yo voy al cielo. No, yo creo en la reencarnación, ¿sí? Hay diferentes posturas. Entonces, en esa curiosidad, podemos decirle, pero mira, la Biblia, lo que enseña la Biblia, que es la palabra de Dios, es que hay vida después de la muerte y que todos un día vamos a tener que compadecer delante de Dios. Y estamos en un problema y ahí vamos, porque todos hemos pecado. Y si al compadecer delante de Dios no hay ninguno de nosotros que pueda decir, yo nunca he pecado, entonces ahí está por la curiosidad o el temor que las personas tienen en cuanto a la muerte. Esa es una forma en la que podemos llegar a ese gran problema que es el pecado. ¿Sí? Eh, Otro, que era el que les mencionaba en el ejemplo de los mandamientos, es la conciencia. La conciencia es algo que, ah, digamos, a mi modo de entenderlo, en la forma en que está construido el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. La Biblia habla que muchos tienen la conciencia cauterizada, es decir, que no les da problema el pecado. Pero hay personas, ¿cierto? Y hay seres humanos y amigos que todavía tienen un indicio de la moralidad. Dicen, no, esto es bueno o esto es malo. Entonces, apuntar a esa conciencia, por ejemplo, alrededor de, ¿usted cree que robar es malo? ¿Usted cree que mentir está mal? No, sí, pues sí, mentir está mal. Eh, y si hemos dicho mentiras, somos mentirosos. Y eso nos hace pecadores delante de Dios. Entonces, apelar a la conciencia es llevar a esa persona a través de esa conciencia que tal vez claramente por su naturaleza eh, está caída, pero que puede ser una parte en la que el Espíritu Santo obra o a través de la que el Espíritu Santo obra para hacerle entender la naturaleza de su pecado. Porque comprendamos esto, es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero apelar a la conciencia es llevar a la persona a entender que también
es un pecador. Eh, otro aspecto, otro camino que nos puede llevar a ese gran problema, y, y los podemos encontrar muchas veces, porque muchas personas se acercan a nosotros o se acercan a Dios. ¿Por qué? Porque tienen problemas. Entonces tienen una enfermedad o tienen una situación difícil. Y aquí en este punto, en el punto de los problemas, hemos de tener cuidado con algo. Evangelizar a alguien cuando llega con un problema no es decirle, ven a Cristo, que si tú vienes a Cristo, ¿ya? Todos tus problemas se van a arreglar y Él va a cambiar esa situación. Ahora, nosotros sabemos que Dios puede cambiar esa situación, pero no es nuestra labor y hemos de tener cuidado dar, digamos, expectativas a la gente que no son el Evangelio. Porque, ¿qué ataca el Evangelio? Cristo no vino para que la persona, no, si tú tienes deudas, mejor dicho, Cristo vino para que tú pagues esas deudas. No, Cristo no vino por eso. Ahora, esa puede ser una añadidura, sí, puede ser una añadidura, pero no es el corazón del Evangelio. Cristo no vino para que la persona pague sus deudas. No, es que si tú estás, mejor dicho, no sé, enfermo, entonces él vino, ¿cierto? Para que todas sus enfermedades sean sanadas. Ahora, cuidado con esto, sabemos y ya lo hemos entendido en otros momentos que Dios sana y el don de sanidad y los milagros están vigentes. Pero a lo que voy es con lo siguiente, el corazón del Evangelio no es la sanidad física. El corazón del Evangelio es atacar el problema del pecado, ¿sí? Ahora, oramos y yo escucho muchas veces a los pastores y digo, es la forma correcta. Y vamos a orar porque Dios puede y creemos que Dios puede hacer un milagro. Y claramente oramos, ¿sí? Pero al presentar el Evangelio, hemos de ir detrás del problema mayor, que no es la enfermedad física, no es la deuda de la persona, el problema mayor es el pecado en el corazón. Porque si esa persona, ¿sí? Por ejemplo, en una enfermedad, ¿no? Y podemos, digamos, ya tenemos la cercanía y podemos decirle, tremendo como la enfermedad nos recuerda lo frágiles que somos, ¿no? Porque la enfermedad nos recuerda que todos podemos morir en un momento. Ahora, si tú murieses, si una enfermedad llegase a nuestra vida o si eh, nuestra vida se fuese y ahí vamos, ¿a dónde iría nuestra alma? Sí, lo más importante es que nuestro corazón esté preparado. O si la persona tiene una cantidad de problemas en su vida a causa del desorden de sus decisiones, entonces decimos, mira, muchas de las decisiones malas que tomamos y los problemas son por las malas decisiones que tomamos. Pero Cristo ha venido para que nuestra vida pueda ser ordenada de acuerdo a su palabra. ¿Sí? Y ahí perseguimos ese que es el problema central, que es el pecado. Me hago entender con esto. Entonces, quiero ser cuidadoso, no estoy diciendo que los milagros no sean, ¿cierto? Una obra de Dios. De hecho, ¿cuántos de nosotros tendríamos testimonios de lo que Dios hizo para mostrarnos su poder? ¿Sí? Y lo vemos, ¿sí? Cuando usted dice, no, yo llegué en un momento en que estaba pasando algo y vi un milagro de Dios. Y, amén, es una forma en la que Dios nos llama. Pero lo que a ti te va a sostener no es el milagro. Lo que te va a sostener es conocer a Cristo como tu Señor y Salvador. Yo he conocido muchos casos de personas que llegan y reciben el milagro y les pasa como los leprosos. ¿Qué pasó? Se fueron. Y Jesús dijo, y los 9, solo uno volvió a dar gracias. Entonces el corazón del Evangelio no es la resolución de los problemas ni los milagros que puedan acontecer. Es
que Cristo vino para atender el gran problema que es el pecado en el corazón, que nos pone en una situación de estar lejos de Dios, una situación de condenación eterna y en una situación de desorden en nuestra vida. Porque ahí es donde va el otro aspecto importante en esto del gran problema, y es entender lo siguiente. Cristo no solo vino para resolver nuestra eternidad después de la muerte. La vida eterna no comienza cuando morimos. Ese es un punto que nos puede llevar a presentar el Evangelio. Pero él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna. No dice yo les daré vida eterna. Dice yo les doy. Es algo en presente. Porque la vida eterna comienza cuando recibimos a Cristo y nuestra vida empieza a ser ordenada de acuerdo a su palabra. Ahí comienza la vida eterna, ¿sí? Porque si entendemos el Evangelio solo como solucionar el aspecto de la eternidad después de la muerte, pues no necesitamos evangelio para esta vida, pero el evangelio lo necesito para todos los días de mi vida, porque ahí es donde debemos entender que tenemos una lucha constante contra el pecado. Y es el gobierno de Cristo el que nos permite ordenar esa vida, someter nuestra vida, morir a nosotros mismos, renunciar a los pecados que nos atan, que en cada persona, cuando nos acercamos, van a ser diferentes. Encontraremos diferentes casos, ¿sí? Pero lo primero, y reitero eso, es entonces el gran problema, porque el pecado definía a la humanidad como esa caída desde el nacimiento y corrompe nuestra relación con Dios y nuestra relación con otros. Corrompe nuestra relación con la creación. Es la corrupción que nos ha penetrado a todos. Es el gran problema. Y hago mucho énfasis en esto, en el gran problema, porque si no se entienden las malas noticias, entonces no se van a entender las buenas noticias, ¿sí? Si nosotros vamos a la carta, creo por excelencia, en que expone el Evangelio, que es la carta a los romanos, nos vamos a dar cuenta que Pablo se toma varios capítulos para hablar de este que es el gran problema, el pecado que nos ata. Como el pecado tiene cautivo judíos y gentiles, a los que tienen la ley y a los que no tienen la ley. Y cómo es imposible para el hombre ser salvo, porque es imposible que las buenas obras nos den la salvación, porque no es por obras. Nadie puede gloriarse de ser salvo. El problema es que todos hemos pecado. Y eso nos pone en una situación de estar lejos, distanciados de Dios, de merecer la condenación. Es el gran problema. Entonces, puede ser por la curiosidad o temor de las personas en cuanto a la muerte. Puede ser apuntando a la conciencia. Puede ser en cuanto a los problemas, que también me lleva a otro aspecto que pudiésemos resaltar y es los vacíos del corazón. Entonces, cuando una persona llega a nosotros y nos expresa los vacíos de su alma, los vacíos también tienen su raíz en el pecado. ¿Y cómo así que su raíz en el pecado? Porque el corazón del hombre intenta encontrar satisfacción en cosas, cualquier otra cosa, que no sea Dios, pero solo Dios puede llenar su corazón. Y recordemos lo que Jesús dijo en Juan, en el capítulo 4, a la mujer samaritana. Y le dice, si tú mm, bebes de esta agua, volverás a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le doy no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente que salte para vida eterna. Entonces, hay diferentes, digamos, aspectos
que pueden llevarnos a presentar y hablar de ese que es el gran problema, que es el pecado que nos distancia de Dios. ¿Es claro hasta ahí? ¿Qué otro aspecto cuando nos acercamos a alguien, cuando estamos acompañando a alguien, les pregunto, pudiese llevarnos a ese gran problema? Entonces, hablamos de la curiosidad, de la conciencia, de los problemas, de los vacíos en el corazón. ¿Qué otro pondrían ustedes que pudiese ser una forma? Me he encontrado, buenas tardes, bendiciones, noches. Me he encontrado con personas que luchan en su humanidad con el pecado, ¿no? Con la droga, con la bebida, con, bueno, la inmoralidad. Y ahí he encontrado la plataforma para poderles guiar, que no es por nuestra fuerza, sino es una fuerza más poderosa que necesitamos en nosotros, es la de Cristo, la gracia. Así es. Amén. Entonces, muy bien, ahí ponemos la imposibilidad para vencer el pecado por nosotros mismos. No podemos. ¿Qué otro incluiríamos? A ver, mis queridos evangelistas, ¿qué otros aspectos pudiésemos llevar a presentar o hablar de ese gran problema que tiene su raíz en el pecado? Sí, La raíz que puede comenzar es desde Génesis, ¿cierto? Desde que el hombre pecó, entonces toda la raza humana fue afectada a raíz de la desobediencia, ¿no? El pecado entró por un hombre, afectó a toda la raza humana, o sea, es decir, que todos nacemos pecadores. sí, el pecado El, original. el pecado original, sí, señor. Y esto, listo, muy bien, nos puede llevar a otro aspecto que de pronto es un aspecto que muchos, digamos, le tienen temor, pero es un aspecto en el que debiéramos, digamos, cada día prepararnos e indagar, ¿sí? Y son, llamémoslo, eh, las preguntas o dudas eh, en cuanto a Dios, en cuanto a la religión. Entonces, eh, nos encontramos con preguntas como, bueno, hay gente que dice, eh, ¿usted cómo me asegura, cierto? En medio de todas las religiones que hay en el mundo, ¿por qué su Dios sí y el Dios de los otros no? ¿Por qué su Dios es el Dios verdadero? Esa es una pregunta que nos pueden hacer. Entonces, aquí entra un campo de estudio que, a ver, no es el campo de estudio de ahorita, pero es el campo de la apologética, que habla de la defensa de la fe. Y es lo que dice el apóstol Pedro en su carta, am, cuando dice, estén siempre preparados para dar defensa a todo aquel que les pregunte, que les indague acerca de, de su fe. Eh, Eso lo tiene apuntado, si ahorita alguno lo puede ahí buscar, que creo que es el 4. Primera de Pedro 3:15. Sí, primera de Pedro, gracias pastor, 3:15.
sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y aquí en este aspecto, en cuanto a las preguntas y dudas que se tienen en cuanto a Dios, yo he encontrado que hay dos tipos de personas. Hay personas que tienen preguntas con la necesidad de saber respuestas, tienen de verdad hambre en su corazón. Y hay personas que tienen preguntas solo para dar vueltas y rechazar y, digamos, atacar el cristianismo. Son dos campos diferentes. Eh, yo personalmente creo que debiéramos enfocar más nuestro tiempo y no perderlo tanto con enfocar más nuestro tiempo en las personas que tienen las preguntas con realmente hambre de conocer. Porque quien tiene las preguntas con un, digamos, con un espíritu desafiante solo por atacar, lo que termina pasando es un desgaste, ¿sí? O incluso llegar a la confusión. Entonces, ahí hay que analizar el terreno y pedir dirección al Espíritu Santo. Eh, y muchas personas realmente tienen esa pregunta porque tienen hambre y deseo. Tienen muchas preguntas, pero están atentos a escuchar. Hay quienes hacen muchas preguntas, pero no están atentos a escuchar. Entonces, a quienes están atentos a escuchar, debemos presentar esa defensa con mansedumbre, ¿sí? Entonces, en cuanto, por ejemplo, lo que les decía bueno, ¿por qué el cristianismo sí y las otras religiones no? Yo, personalmente, una de las cosas que he encontrado, porque yo soy muy preguntón. Entonces, eh, digo, las preguntas no deben distanciarnos o decir, uy, no, tenemos que podemos hacer preguntas. Y entendí esto en medio de hacerme muchas preguntas. El cristianismo es la única religión que se trata de Dios acercándose a nosotros. Todas las demás religiones se tratan del hombre haciendo cosas. Y si uno indaga un poquito sobre las religiones, el budismo con su camino óctuple, el hinduismo, el karma, la reencarnación, mismo catolicismo tradicional y la cantidad de cosas se tratan del hombre haciendo cosas. Pero cuando vemos el cristianismo, no se trata de el hombre haciendo cosas para llegar a Dios, se trata de Dios haciéndose hombre, acercándose a nuestra condición para darnos salvación. Y ahí es donde va el segundo punto. Entonces ya vimos el primer punto, que es el gran problema, ¿sí? Que es pecado, el pecado. Dolber, Sí, señor. no sé si cabría este punto ahí de la insensibilidad al pecado del hombre hoy, porque el Claro, hombre se ha vuelto muy insensible y se deleita en el pecado, ¿verdad? completamente. Ese es otro punto que nos puede llevar a hablar de ese gran problema. Por ejemplo, Ujú. cuando uno ve, uno dice, oiga, la maldad en el mundo, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Entonces, muy bien lo que dice el hermano. Hay una insensibilidad en el corazón a causa del pecado, ¿sí? Y, y eso está ahí en el corazón del hombre. Cuando la gente dice, es que, si Dios existe, porque hay tanta maldad en el mundo? Dios no es el que comete la maldad, es el hombre, con sus malas decisiones, con su insensibilidad. Dios nos dio en amor su creación y nosotros lo que hemos hecho como seres humanos es dañarla y dañarnos entre nosotros y luego culpamos a Dios, ¿sí? Entonces, hay muchas formas, ¿sí? Dependiendo los casos que encontremos y por eso hablábamos de que es importante a la hora de discipular, escuchar, porque al escuchar a la persona nos vamos a dar cuenta
¿Cuáles son esas ideas? ¿Cuáles son esos argumentos que están en su mente y que, como dice la Escritura, el apóstol Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando altivez y argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. ¿Sí? Al escuchar a las personas cuando hacemos ese acompañamiento y estamos presentando el Evangelio, nos vamos a dar cuenta de cuáles son esos argumentos y esas fortalezas que se han levantado en el corazón de las personas, que todos en algún momento hemos tenido, y que ahí podemos atacar con el gran problema, ¿cierto? Con lo que dice la palabra, con lo que dice la Escritura. ¿Estamos claros hasta ahí acerca del gran problema? ¿Cómo vamos? Sí, Norbert, creo que cabe también como ocasión y oportunidad para compartir, es dentro de la sinceridad de las personas, conscientes de los dos lugares, la inseguridad que reflejan cuando se sabe o se piensa del momento de morir y no tener la seguridad de vida eterna. Así es saber que en Dios podemos tener, muy bien, podemos tener esa seguridad, la seguridad de la vida eterna. Y esto me hace acordar una historia de un célebre hombre en la historia, como muchos, pero este fue impactado porque iba en su barco y vio, se levantó una gran tormenta, una tormenta muy fuerte, que todos creyeron que iban a morir, y vio un grupo de cristianos que estaban allá cantando, reunidos, y estaban ahí todos contentos, y eso a él lo impactó de tal manera y dijo: ¿cómo ustedes pueden estar tan contentos? ¿Cómo pueden ustedes estar tan tranquilos sabiendo que nos vamos a morir? Y allí estos cristianos le hablaron de que ellos tenían la seguridad de la salvación, de que sus vidas, aunque murieran, le pertenecían a Dios. Y eso, cuenta este hombre, que si mal no estoy fue John Newton, que era traficante de esclavos, eso lo impactó de tal manera, lo impactó de tal forma, que dijo: yo necesito esa paz, yo necesito, yo quiero esa paz en mi corazón. Entonces es lo que menciona el pastor también, ¿sí? Cerca de esa necesidad que tienen las personas. Entonces hay muchas formas en las que podemos ir a lo mismo. La raíz, ¿cuál es? El pecado. El pecado en el corazón del hombre. Por ejemplo, tiempos políticos. Un ejemplo, estamos hablando ahorita no de política. Entonces, ninguna ideología política puede resolver los problemas del ser humano. Toda ideología política va a tener problemas. Todo candidato que suba no va a resolver los problemas en su totalidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el problema lo tenemos en el corazón. Lo único que puede resolver el problema de raíz es el Evangelio de Jesucristo. Y ahí vamos y hablamos de ese problema, ¿sí? Que es en el corazón del hombre. Entonces, si se fijan, hay muchas maneras, ¿sí?, en las que podemos hablar de ese problema, ¿sí? Porque digamos que en este paso a paso que diseñamos, me inclino por arrancar por el problema y no, yo he visto algunos tratados, por ejemplo, que arrancan con la premisa: Dios me ama. Entonces, si alguna vez han visto algunos tratados de evangelismo, algunos arrancan con Dios me ama, ¿no? O Dios te ama y ha dado, bueno, a su hijo. Pero el problema de eso era lo que les decía.
es decirle a la gente, mira, este es el remedio, sin que la persona sepa, pero ¿remedio de qué? ¿Sí? Sin que la persona entienda que hay un problema en su corazón ante el cual la respuesta de la salvación de Dios es justamente su amor para con nosotros. Sí, y ahí es donde hemos de, digamos, de entender en la verdad del Evangelio, que el Evangelio también incomoda y va a incomodar porque incomoda el orgullo humano, porque te dice, no puedes ser salvo por ti mismo, no eres tan bueno como tú crees. El Evangelio va a incomodar el orgullo humano. El Evangelio va permítanme la expresión, a cachetear nuestra humanidad en el buen sentido. Y como les digo, no para que nos paremos en una posición de superioridad o que nos regodeemos y que, como uno escuchaba muchas veces a la gente, como es que usted se va a ir al infierno, sí, se van a quemar ¿cierto? Por la eternidad, como infundando ese miedo. No, es realmente hacerlo con un clamor de, mira, yo también estaba en esa condición, yo también soy un pecador, pero que he sido rescatado. Dios me ha salvado y Dios quiere extender esa salvación a tu vida. Sí, pero es importante no evadir el hecho de que tenemos un problema y es el pecado en el corazón. Eh, Ese es el evangelio. Y cuando llega por la obra de la gracia divina ese evangelio, los ojos son abiertos por la gracia de Dios en esa persona y su corazón es despertado a la necesidad de conocer más de Dios. Eh, Y se los digo, confiemos en eso, confiemos en la verdad de la palabra predicada con fidelidad y con amor. Confiemos en esa palabra. Tal vez habrán algunos que rechacen, que no entiendan, pero a esos a quienes Dios obra sobrenaturalmente, sus corazones son despertados y de un momento, de una forma sobrenatural, porque como dijo Jesús, así como el viento va y viene y tú no sabes para dónde va y para dónde viene, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando el nuevo nacimiento ocurre, es algo tan sobrenatural que uno dice, pero ¿cómo no es posible? Es lo que hace Dios. Pero, ¿cómo viene? La fe viene por oír y oír la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces debemos entender eso. Primero, que hay un gran problema en el corazón del hombre, que es el pecado. Y de esa raíz sale toda la maldad, los sufrimientos del mundo, los desórdenes en la vida, el gran problema que es el pecado. Ahora, aquí lo vemos de una forma, digamos, general. Yo sé que ustedes ya incluso lo han escuchado. ¿Y cuántas veces lo hemos escuchado? Pero cuando uno estudia la palabra, por ejemplo, cuando tú te metes a estudiar carta a los romanos, carta a los efesios, y lees esa palabra, y dejas que esa palabra atraviese tu corazón, eso no se convierte solamente, o sea, en algo que pasa ahí por tu mente, que tienes ahí como simplemente un cliché, sino que realmente lo apropias de tal forma que entiendas y que puedas comunicar eh, ese problema que hay en el corazón del hombre, que es el pecado, a la luz de la palabra y presentando la palabra de Dios, que es la que tiene ese poder para que las personas crean en el Señor. Por eso el evangelismo, el discipulado debe ser bíblico, no es experiencial. Tiene que ser basado en la palabra, porque solo la palabra puede despertar los corazones hacia la comprensión de la verdad de Cristo. Debemos llevarlos a Cristo. No es una experiencia. Evangelizar no es que la gente viva una experiencia comunitaria o de club. Esa puede ser una estrategia,
pero el corazón del evangelio es presentar la verdad de Dios, ¿sí? Una estrategia para convocar, ¿sí? Hacemos una campaña, esa es una estrategia, pero eso es, la campaña no es el evangelismo es cuando hay una presentación del evangelio y de la verdad de Dios y de la cruz de Cristo, ¿sí? Vamos a hacer un convite y voy a invitar a algunos a comer. Esa es una estrategia, pero eso no es evangelismo. El evangelismo sucede cuando hay una presentación eh, bíblica de Cristo, de su mensaje, de su obra, de su palabra, ¿sí? Y ahí es donde debemos hacer profundo énfasis. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Cómo vamos? Bien, bien. Amén, no amén. ¿Están ahí? ¿Se durmieron? Amén. Listo. Entonces, una vez entendido el gran problema, entonces ahí es donde, listo, después de ese gran problema hay algo que Dios ha hecho. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? El gran texto de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Dios ha amado al mundo. Eh, Dios te ha amado a ti, como dice Jeremías 31:3. O con amor eterno te he amado. Eh, y como dice Romanos capítulo 5, versículo 8, texto maravilloso. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Sí, y ahí es donde pasamos de ese camino, de ese gran problema que tenemos, a decir, pero Dios nos ha mostrado su amor. Dios no está distante de nuestra condición pecadora. Dios no se quedó distante de tu condición pecadora. Dios no está desinteresado, sino que Él envió a su Hijo. Nos amó, mostró su amor para con nosotros en que aún en medio de ese problema que teníamos y habiendo ignorado las leyes de Dios y habiendo sido enemigos de Dios, Él, Cristo, murió por nosotros. Y aquí es donde entra el centro del Evangelio, que es la cruz de Cristo. Jesús tomó el lugar de castigo que tú y yo teníamos y vino y murió y derramó su sangre. Esa cruz nos recuerda el que murió para que nosotros no tuviésemos que morir y resucitó para que nosotros pudiésemos vivir con él. Él tomó nuestro lugar. Nos extendió su amor, su misericordia, no porque nosotros lo mereciéramos. Efesios capítulo 2, versículo 8, que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Él dio su vida, derramó su sangre por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser perdonados por Dios. Ahora, retomando el tema del gran problema, ¿se acuerdan el ejemplo del juez? Y que dijimos, no puede simplemente el juez decir, no, no pasa nada, no, tiene que haber un castigo. Entonces fue tanto el amor de Dios que dio a su Hijo
Y Cristo dijo, yo tomo el lugar, yo tomo el lugar que tú mereces. Yo tomo el lugar y voy a recibir ese castigo para que tú puedas tener la vida eterna. Ahora, esto parece tan simple, pero es tan profundo. Es sencillo, pero es muy profundo. Hay que entender el amor de Dios. Ahora, vuelvo y les digo, cuando el Evangelio nos ha atravesado y el amor de Dios nos ha atravesado el corazón, y la palabra del amor de Dios ha atravesado nuestro corazón, pues eso también lo transmitimos a aquel que, que, que le estamos enseñando el Evangelio. Es la cruz que nos recuerda con cuánto amor nos ha amado Dios, cuánta gracia fue derramada por nosotros, cuánta misericordia tuvo con nosotros. Sí, y esta es como la punta del iceberg, porque hay toda una profunda, digamos, teología alrededor de la salvación, pero esta es la esencia. Esta es la esencia, el amor que Dios tuvo para salvarnos. Esa es la salvación de Dios. ¿Sí? Entonces, el gran problema que tenemos, la solución, la salvación que Dios ha dado. Yo quiero preguntarles, ¿qué consideran ustedes que es importante cuando hablamos de eso, del amor y la salvación de Dios como respuesta a ese gran problema? ¿Qué aspectos, mis queridos evangelistas, consideran ustedes que son importantes en este segundo punto? Muchas veces la persona se siente culpable y se siente con pecado y siente que Dios no la ama, pero con tal de decirle uno a la persona, Dios te ama, la persona se siente feliz. Pues, por ejemplo, en lo mío, a mí me hablan mis hermanas que conocieron primero, ay, Dios la ama, y uno como que se sentía contento, porque de todas formas uno había cometido errores y todo eso, y las luchas, los problemas, se siente uno como mal. Lo mismo una persona que está en las calles, una persona sufrida, si uno le dice que Dios la ama, pues como que dice, hay algo que lo está esperando. Amén. Sí es entender eh, ese amor de Dios. Dice acá, hay personas que les cuesta recibir el amor de Dios, sí, porque nunca se han sentido amadas. Muy bien, y al entender y al mostrar esto es, mira, a causa del pecado, puede que muchos no te hayan amado y hayas recibido, digamos que las consecuencias de ese gran problema del pecado de otros con abuso o con rechazo. Pero hay alguien que no te rechaza y hay alguien que está con sus brazos abiertos para recibirte en casa, mostrarte su perdón y rescatar su vida. Y esa es la gracia de Dios, el saber que, vuelvo y digo esto, entendiendo lo indignos que somos, que hemos sido eh, culpables, entender que aún así Dios dice, mis brazos están abiertos hacia ti. Es algo, hermanos, que, miren, lo que yo les digo, miren, yo no sé cuántas veces yo he dado el discipulado, pero siempre que lo enseño y vuelvo y recuerdo esta verdad, mi corazón se llena de tanto gozo, porque es entender cuánto amor hemos recibido. Y por eso cuando vamos y cantamos las canciones que cantamos en la iglesia, nos recuerdan ese amor, esa gracia, esa misericordia que hemos recibido. Sí,
Ese es un punto crucial, porque si solo hablamos del pecado, pero no hablamos de la cruz, no somos diferentes a lo que el enemigo hace, acusando y condenando las vidas. No somos diferentes a lo que el enemigo hace con las otras religiones, digamos, haciéndoles creer a la gente que cambiando sus vidas o siguiendo unos mandatos, entonces van a poder resolver su vida. Pero no, el evangelio comienza entendiendo eso. Siendo pecadores, Dios ha extendido su gracia y su misericordia. Ahora vamos al tercer punto en este hilo que hemos estado viendo. Y el tercer punto, perdón, aquí, es el tercer punto es la decisión o la responsabilidad. Y es cuando ya se entiende esto, entonces, cuando hemos entendido el problema y hemos conocido la salvación de Dios o la solución que Dios ha brindado y su amor, entonces hay un llamado. ¿Y cuál es ese llamado? Bueno, lo vemos en Juan 3:16 que dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hay una necesidad de que creas. Hechos 3:19 dice, así que arrepiéntanse, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, la decisión o la responsabilidad, ¿sí? Podemos ponerlo así, es arrepentimiento y fe. Estos dos puntos son importantes. Venir en arrepentimiento y fe. ¿Y cómo así arrepentimiento y fe? Bueno, cuando dice arrepentíos, bueno, el arrepentimiento es un cambio de vida. Es que yo voy por cierto camino, es que yo voy por cierta senda y entonces me doy cuenta que está mal, que ese no es el camino y digo, tengo que reconfigurar mi ruta y ya no seguir esa senda. Reconocer que lo he hecho mal y cambiar la ruta, arrepentirme. Ahora, y fe, y creer en el perdón que Dios extiende por medio de la obra de Cristo, creer en el perdón que Dios extiende y creer que, como mencionaba ese aspecto ahorita Eduardo, que solo en el poder de la gracia de Dios mi vida puede ser transformada. Es decir, ahí es donde decimos, Dios, yo no puedo solo. No puedo resolver este gran problema solo. No puedo, Señor, solo. Soy culpable, he pecado, merezco la condenación. Mi vida es un desorden, tengo vacíos en mi corazón, pero entiendo que tú, Señor, me has amado. Has dado a tu Hijo unigénito en la cruz para que yo sea perdonado. Y tú quieres cambiar mi vida y yo vengo a ti y creo en tu poder para transformar mi vida. Camino, Señor. Venir en arrepentimiento y fe. Señor, yo creo, como lo dice la palabra en Romanos, ese texto que hemos estado viendo varias veces, Romanos capítulo 10, cuando dice
que si, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sí, ahí es donde vemos el creer, confesar y creer en el corazón, en la obra de Cristo Jesús, en lo que Él hizo, rendirle el corazón y decir, Señor, ya no quiero más esta vida de pecado, esta vida de desorden. Señor, me rindo ante ti. Ahí está. La decisión, la responsabilidad a la cual Dios nos llama es, ven, ríndele, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Cree en la obra de Dios. Cree en el poder y en el Evangelio. Cree, cree con todo tu corazón. Esa es la responsabilidad que tienen las personas y el llamado que hacemos a la hora de presentar el Evangelio. Y va, entonces vemos el gran problema, la salvación o la solución y la decisión o la responsabilidad. ¿Sí? Tres aspectos. ¿Sí? Podríamos incluir uno más en ese evangelismo que habla de lo que el pastor nos mencionaba, y es el número 4, que es no lo tengo acá, la seguridad. La seguridad. ¿Y a qué hacemos referencia con la seguridad eterna? Es que la gente pueda entender que al venir en arrepentimiento y fe, la promesa de Dios es verdadera y permanente, ¿sí? Y al ser verdadera y permanente, entonces llevar a entender a las personas que cuando hay real arrepentimiento y cuando hay fe en el corazón, Dios nos da su salvación eternamente. Ahora somos, ¿qué es lo que somos en Dios? Somos posesión de Dios, somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿sí? Y Dios nos esconde en su mano y todas las promesas que encontramos en la Escritura son para nosotros, para ahora, aquí va esto, vivir las promesas de Dios, para vivir en libertad, ¿sí? Para vivir en libertad. Tenemos la seguridad y la garantía que una vez realmente cuando el arrepentimiento está en el corazón, y eso es importante hacerlo claro, cuando hay arrepentimiento y fe y recibimos esa obra de Cristo, las promesas de Dios son para nosotros y podemos vivir en la libertad verdadera. Tenemos la seguridad de la salvación y ahora ya no caminas solo. No vas a enfrentar los problemas de la vida solo. No quiere decir que ahora eh, se van a terminar. No, pero que ya no caminarás solo. Dios estará con nosotros hasta el día, como dijo Jesús. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Entonces vimos esos tres aspectos, ese último acerca de esa seguridad y de la vida nueva en la que podemos caminar cuando tenemos a Dios, cuando tenemos y hemos entendido la salvación. Amén. Bueno, fue hasta aquí, al entender, al mirar la verdad del Evangelio. Amén. Entonces yo sé que
¿Cuántas veces hemos oído esto? Muchas veces. Pero mi intención es que lo tengamos claro, ¿sí? Ahora, en el momento de desarrollar, digamos, el acompañamiento, que lo veremos la otra semana, eh, vamos a dedicar 4, por lo menos en este material, eh, vamos a dedicar una sesión o una lección por cada uno de estos grandes problemas, o por cada uno de estos aspectos. Entonces, primero, al hablar del gran problema que tenemos. Segundo, al hablar de la salvación o la solución de Dios. El tercero, cuando hablemos de la decisión o responsabilidad que hay de venir a Dios. Y cuarto, la seguridad. A todo esto lo vamos a llamar, ahora, este es, digamos, el material que estamos diseñando en el caso de que usted diga, oiga, tengo una persona que quiere empezar a estudiar la Biblia, que quiere empezar a conocer de Dios, que tal vez la voy a invitar a tomar ese café en mi casa y a este material con estos 4 aspectos, lo vamos a llamar quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. ¿Y por qué le pusimos así? Porque es a esa persona que quiere conocer más de Jesús, que quiere conocer más de Dios, que tiene esa intención. Entonces, ante esa, digamos, esa necesidad o esa curiosidad o eso que quiere, ¿qué presentamos? El Evangelio. El Evangelio, el gran problema, la solución de Dios, la decisión y la responsabilidad y la seguridad y la vida a la cual Dios nos ha llamado. Así vamos a iniciar en este material. Ya el segundo, lo vamos a estar después viendo, lo hemos llamado, lo hemos denominado, quiero seguir a Jesús. Entonces, ¿a qué se refiere quiero seguir a Jesús? Entonces, una vez presentamos el Evangelio, ¿cierto? Una presentación de estas verdades, ¿cómo puedo empezar a ser un discípulo de Jesús? Ahora, Evangelio no es simplemente pasar por estas, digamos, por estas 4 y ya, y se quedó allá. No, no, no. Cuando uno se convierte en seguidor de Jesús, vuelve a recordar las verdades del Evangelio una y otra vez. Amén. Entonces, eso será lo que estemos viendo. Entonces, la próxima sesión vamos a ver, digamos, en el material, cada una de estas sesiones, cómo podemos trabajarlo alrededor de preguntas. ¿Y por qué de preguntas? Porque las preguntas permiten generar conversaciones, porque las preguntas permiten que las personas lean la palabra y responden de acuerdo a la palabra. Y vemos que de ahí surjan esas conversaciones como las de Felipe cuando estaba leyendo al profeta Isaías. Amén.